Subeje temático número 3, vicisitudes. Las vicisitudes son los casos sobrevinientes a la celebración del contrato, es decir, las causas que cambian la vida normal de un contrato. El punto 1 habla de la suspensión, una excepción de incumplimiento. Se dan los contratos bilaterales, es decir, en los cuales se obligan recíprocamente las partes ante el incumplimiento de una de las partes. La otra puede suspender el cumplimiento de la obligación hasta que la otra cumpla o ofrezca cumplir. La acción de suspensión puede ser deducida judicialmente como acción, es decir, la facultad de una de las partes de plantear el reclamo, o como excepción, es decir, a través de una defensa de la parte demandada. Bueno, otra de las vicisitudes que dice el punto 2 es la tutela preventiva, concepto. El código contempla la tutela preventiva para el caso en que una de las partes sufre un menoscabo importante en su capacidad para cumplir o en su solvencia, aún sin existir el incumplimiento de la otra parte, como es el caso de la suspensión que vimos en el punto anterior. En esta situación, la otra parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño. Es decir, la otra parte sufre un menoscabo importante en su capacidad y genera una amenaza de daño en los derechos de la otra parte. Bueno, el punto 3 habla de la obligación de saneamiento. La obligación de saneamiento es la forma de amparar al adquirente de los defectos que tenga la cosa y de la turbación que pueda sufrir por parte de terceros. Esta garantía se otorga al adquirente a título oneroso. Quien transmite algo y cobre por ello un precio debe garantizar a su adquirente que no será molestado o la cosa debe ser apta para su destino. El ámbito de aplicación de la obligación de saneamiento se da en todos los contratos onerosos que tengan por objeto cosas, ventajas y sacrificios recíprocos. Los sujetos responsables se encuentran obligados al saneamiento el transmitente a título oneroso, quien ha dividido bienes con otros, en el caso de un condominio, una partición de herencia, etc., y sus respectivos antecesores, si han efectuado la correspondiente transferencia a título oneroso. El régimen legal se encuentra en la sección 4, que habla de contratos en general, en el libro tercero, derechos personales, y ahí es donde se contempla esta opción de saneamiento. El punto 4, que habla de la responsabilidad por saneamiento, el acreedor de la obligación de saneamiento tiene derecho a optar entre reclamar el saneamiento del título o la subsanación de los vicios, es decir, una acción por cumplimiento del contrato, reclamar un bien equivalente, en este caso si el bien fuera fungible, y también puede declarar la resolución del contrato. Bueno, el punto 5, que habla de la responsabilidad por daños, el acreedor de la obligación de saneamiento también tiene derecho a la reparación de los daños, excepto si el adquirente conoció o pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de estos vicios, si el enajenante no conoció ni pudo conocer el peligro de la evicción o vicios, y si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente. También cuando la adquisición resulte de una subasta judicial o administrativa.
Bueno, el punto 6, que habla de la responsabilidad por evicción. La responsabilidad por evicción es la pérdida o turbación que sufre el adquirente de un bien por vicios de derecho ignorados anteriores a la adquisición en virtud de un fallo judicial. Es la privación al adquirente por la sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la adquisición de todo o parte del bien adquirido, es decir, se da sobre la legitimidad del derecho adquirido. Dispone el derecho de declarar la resolución si los defectos en el título afectan a tal extremo que de haberlos conocido no los hubiera adquirido, y si una sentencia o laudo produce la evicción. Y el régimen legal es el mismo al que hablamos de la obligación de saneamiento, que está en el título segundo, contratos en general, libro tercero, derechos personales, y recién en el párrafo segundo se habla de esta responsabilidad por evicción. La responsabilidad por vicios ocultos, que se encuentra en el punto 7, habla de, son los defectos o vicios ocultos, también llamados vicios redivitorios. Son en derecho los posibles defectos que puede tener una cosa que es objeto de compraventa y no son reconocibles en el examen de la cosa en el momento de la entrega. Bueno, la caducidad de estos vicios, en el caso de que si la cosa fuera inmueble, caducan cuando transcurren 3 años desde que la recibió. Ahora, si fueran muebles, cuando transcurren 6 meses desde que las recibió o puso en funcionamiento. Bueno, con esto damos fin al subeje temático 3, vicisitudes.